Muy buenas culé, bienvenidos a un nuevo video de noticias del Barcelona. Y bueno chicos, vamos a hablar un poco sobre el arbitraje del partido del día de ayer del Barcelona frente al Mallorca. Sí chicos, amerita hacer otro video hablando sobre este arbitraje porque bueno, hay mucha gente hablando de robo y tal, cosa que me parece lamentable, cosa que me parece sin sentido, pero yo vengo aquí a dar la cara por los barcelonistas y a explicarlo todo un poco. Pero antes de continuar con el video le quiero mandar un saludo especial a los 2 suscriptores que comentaron mi último video apoyando. Desde aquí les mando un abrazo y un saludo cordial con muchísimo cariño. Y gracias por siempre estar en cada uno de mis videos. Y es que bueno chicos, están asegurando que el Barcelona el día de ayer ha robado al Mallorca. ¿Y por qué dicen estas personas esto? Pues la mayoría se está basando en una falta que ha cometido Rafinha, que según ellos debieron expulsar a Rafinha. Una excusa que para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque quiero aclarar, en el momento en que Rafinha hacía esta falta, ya el Barcelona estaba ganando 2-0. Encima en ese momento el Mallorca ya tenía 2 jugadores menos. Es decir, esta falta de Rafinha no iba a cambiar mucho el partido. Ya el Barcelona antes de esta falta ya había marcado 2 goles. Antes de esta falta ya el Mallorca tenía 2 jugadores menos. Pero bueno, hay gente alegando que Rafinha debió ser expulsado en esta jugada. Aseguran que Rafinha debieron expulsarlo y tal. Cosa que a mí me parece un poco una exageración. A ver, es verdad que Rafinha comete falta. Yo no vengo a decirles que no. Es verdad que en esta jugada Rafinha comete falta. Rafinha se equivoca. Y creo que ameritó la amarilla que le han sacado. Pero de allí a decir y a exigir que Rafinha debió ser expulsado, creo que me parece un poco exagerado. Creo que Rafinha es verdad que se ha pasado un poco, se le ha ido un poco la pinza con esta falta, tengo que admitirlo. Ha sido una falta bastante grave, pero de allí a pedir roja creo que no tiene sentido. Y no es comparable a la jugada del delantero de Muriqi contra Joan García. No es comparable chicos porque son 2 jugadas muy diferentes. La de Rafinha no deja de ser una falta que es verdad que es bastante fuerte, pero ha sido una falta en disputa por el balón. Y la de Muriqi sencillamente es una agresión grave contra Joan García. No hay color chicos, la falta de Muriqi es muchísimo, pero evidentemente muchísimo más grave. Incluso aquí están las imágenes para que vean cómo le han dejado la cara a Joan García. Es decir chicos, a ver, comparar una falta con otra no tiene nada que ver. La expulsión a Muriqi está bien hecha y luego la amarilla que le han sacado a Rafinha para mí también está bien justificada. Creo que la gente lo que quiere es justificar que como el Mallorca tenía 2 jugadores expulsados, querían que el Barcelona también le expulsaran 2 jugadores. Así que bueno chicos, no hay mucho más que decir. Luego también hablar un poco sobre la otra expulsión, porque también ha expulsado al defensor del Mallorca, ¿no? Pero bueno chicos, aquí también no quiero hablar tanto del mismo tema, pero es que aquí la expulsión está bien justificada también. ¿Por qué? Bueno chicos, minutos antes le habían sacado tarjeta amarilla al defensor del Mallorca por reclamar y básicamente minutos después le comete una falta bastante clara a Lamine Yamal, le llega por detrás, lo derriba en una jugada manifiesta de gol además y es sencillo, otra tarjeta amarilla, amarilla más amarilla, igual tarjeta roja. ¿Que el Mallorca ha tenido mala suerte? Pues sí chicos, pero aquí no tenemos ya nosotros nada de culpa. No es culpa de nosotros que el Mallorca se haya equivocado. La expulsión de ambos futbolistas están bien justificadas. Y querer decir que a Rafinha también debieron expulsarlo es simplemente querer justificar las 2 expulsiones anteriores del Mallorca, que una no tiene que ver nada con la otra. Así que bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Incluso hablan de denunciar al árbitro. A mí la verdad ya llegar a estos puntos me parece bastante lamentable. Pero bueno, aquí cada quien que haga lo que quiera. Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, coméntenme ustedes acá abajo qué les pareció este video, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima. Visca Barça.